Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos. Señores, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por participar en este espacio Panorama Actual. Un programa muy esfuerzo de la CNTF en esta zona para hablar con ustedes de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical y por supuesto hablar también de lo que es la realidad de nuestro país. La República Dominicana, el país de nuestros amores y dolores, siempre queremos que sean más los amores que los dolores, pero esa es la vida. Miren, ¿qué decirle? Ustedes saben que nosotros mantenemos este espacio que es de corte laboral y por supuesto que el tema principal, o sea, Barrancar tiene que ser voy a decir, bueno, siempre lo mismo, no siempre lo mismo, pues siempre hay que hablar de eso. El código laboral. Vuelta y vuelta. Señores, 13 años. 13 años estudiando, discutiendo y viendo lo que debe ser. Ojo, lo que debe ser el código laboral, como las centrales sindicales lo desean. Un código sin retrocesos. Porque supone que si usted va a hacer una ley nueva, tiene que ser una ley para avanzar, no para retroceder. ¿Verdad? Ok. Pues miren lo que ha pasado. Los empresarios, siempre con su carta bajo la manga, ¿no? Y hacha que afilar, en la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados se discutió esta semana. Se discutió anteriormente y ahora hubo que ratificarlo. Los empresarios, el artículo 86 del Código Laboral actual, que tiene 33 años, es la ley de 1692 que se hizo cuando Balaguer, un código con muchas cosas importantes y de avance. Ese artículo 86 que tiene con la Santía establece, óigame bien esto, óigame bien, cuando el empleador, el patrón, ¿no?, desvincula, ahora se llama desvincular, no cancelar, por tanto, desvincula al trabajador, ahora llaman colaborador, no trabajador. Son términos anticlasistas, no sé, para declasar al trabajador, o sea, no, obrero no, trabajador no, colaborador. Es como alguien que va a la empresa, colabora, no, es un trabajador, es un empleado. Eso es la realidad. Bueno, entonces ahora ellos están planteando, ese artículo plantea, 86, que cuando el empleador, el patrón, cancela al trabajador o al colaborador, tienen que darle la cesantía, los dineros que la ley manda, en un periodo de 10 días. Y si no cumple con ese periodo de 10 días, el código establece que tiene que pagarle por cada día dejado de pagar, de entregarle la cesantía, tiene que una multa económica equivalente a ¿qué? A un día de salario del trabajador. Bueno, eso es lo que ha planteado, ¿no? La ley dice eso, la ley actual dice eso. Los empresarios no quieren que eso sea así. Primero tiran 3 meses. ¿De acuerdo, verdad? Ellos tiraron, bueno, sí, cesantía, pero cerramos en 3 meses prorratear. A ti te tocan 100,000 pesos. Un ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar 30,000 en enero, 30,000 en febrero y 30,000 en marzo. ¿Qué les parece? Inhumanidad, falta de sentimientos humanos, falta de empatía, falta de la solidaridad humana. Tú votas a un trabajador y le vas en 3 meses cheleado. No, se dijo que no. Ok. Como esa no pasó, entonces quieren ahora que se le quite la penalidad o la multa por cada día que no entregan el dinero al trabajador que le corresponde. O sea, es 10 días, yo te lo voy a dar en 50 días sin multa, sin nada, como a mí me da la gana y cuando yo quiera. No es así. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados restableció que se quede el artículo 86 tal y como está. Señores, las leyes no pueden ser para dar para atrás, para retroceder, sino para avanzar. La sociedad siempre avanza en función de su economía,
de sus relaciones sociales, económicas, políticas, no es para atrás. Nosotros no volvemos a una dictadura, nosotros vamos a democracia. Por eso es que las centrales sindicales se pararon en dos partes y dijeron que no. Se queda el artículo 86 tal y como está. Miren, siguiendo el orden de este día a los trabajadores, nosotros queremos hacer un comentario. Tiene que ver con el lamentable fallecimiento, señoras y señores, de un trabajador en la empresa César Iglesia. Miren, esto duele. Y duele porque se trata, ¿saben de qué se trata esto? De un accidente laboral, que son cantidad de accidentes laborales que pasan en este país y que muchas veces se prefiere el silencio. Y por eso estamos nosotros aquí, para decirlo, para denunciarlo, para establecer cosas que hay que decirle. Miren, se trata, señoras y señores, de Aramis Silvestre, un joven fallecido en la empresa César Iglesia, en un accidente laboral terrible. Hay una imagen, está su imagen de la imagen de él, pero hay otra imagen donde él muere, yace, que por supuesto nosotros no la vamos a publicar por ninguna razón. Ninguna razón. Pero lo que sí uno quiere alertar es la necesidad de que los empresarios asuman su rol, el cumplimiento de las ordenanzas que establecen el trabajo, para que exista un real cumplimiento de las normas laborales de protección al trabajador. Usted dirá, ¿existe? Si eso existe, claro, son leyes establecidas, hay incluso códigos establecidos y hay normas establecidas de cómo hay que regularle la vida al trabajador en la empresa. Pero se le da de lado. Y por eso pasan esta cosa tan lamentable cuando un trabajador o trabajadora se accidenta o pierde la vida en plena labor. Usted dirá, ¿murió en el trabajo? Sí, murió en el trabajo. Pero supone que esto es un ambiente de seguridad. Lo primero que tiene que haber en una empresa, ya no sé cómo se llama, es la seguridad de la persona. Porque esa persona va a trabajar, va a producir riqueza y por tanto su vida hay que garantizársela. Eso es importante, ¿no? Pero cuando ocurren estas cosas, a nosotros no nos queda más que denunciarlas, hacerlo a ustedes partícipes de estos hechos que ocurren en cantidad. Eso es lo que duele, que ocurre en cantidad. Preservar la vida del trabajador es una obligación de ley. Ojalá que estos casos así, las autoridades entiendan que hay que actuar con firmeza, con determinación y con carácter para evitar que vidas como esta se pierdan en plena faena, en pleno trabajo. Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, vamos a anunciarles que tenemos como nuestro invitado de hoy al señor Eddie de Gracia, politólogo, diplomático, conocedor de la realidad nacional e internacional. Con él vamos a hablar de muchísimos temas, partidos políticos, la sociedad, economía y todo esto. No se nos vayan, quédense ahí, que ya volvemos con nuestro distinguido invitado, el doctor Eddie de Gracia. Quédense ahí. Esta Navidad celebramos juntos los logros que unen familias, los sueños que se hicieron realidad y los nuevos comienzos que nos inspiran a seguir creciendo, porque cada certificado, cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la dedicación y la formación que transforma vidas. En Infotep, cada logro es motivo para celebrar juntos, fortalecer la unión familiar y mirar hacia un futuro lleno de oportunidades. Infotep les desea una feliz Navidad y un próspero 2026. Con el tiempo,
aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa. En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril, prevención, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por estar ahí, por compartir este espacio, el panorama actual. Bueno, ya en Navidad prácticamente, ¿no? Estamos en Navidad. Miren, nos honra muchísimo tener aquí como nuestro invitado de hoy, de este día, este sábado navideño, pero siempre hay que poner su cosita, ¿no? Al doctor Eddie de Gracia, abogado, experto en arbitraje comercial internacional y relaciones internacionales, diplomático de carrera, político, locutor, analista de radio y televisión. Bueno, don Eddie tiene un currículum para hablar. Mire, semana con él, pero como el tiempo limitado, imagínense, es televisión, tiene que ser un poco más limitado. Pero con él vamos a hablar temas
de mucha importancia para todos nosotros y que nos ilustre con todo su conocimiento de lo que pasa en este país y también en el mundo. Don Eddie, bienvenido. Muchas gracias, Nino Peña. Me siento muy honrado, muy agradecido pues de estar con usted ante esa invitación que nos ha formulado de estar en este programa tan visto, Panorama Actual, y que por lo tanto podamos nosotros pues pasar revista a temas que son de interés nacional y obviamente a nivel internacional. Cantidad de temas. Por supuesto. Don Eddie, dígame una cosa. Ya estamos en la final, pues este año se fue. ¿Qué nos deja este año? Fíjate, el año nos deja una serie de incertidumbres sobre temas que el gobierno, pese al nivel de ofrecimiento que hizo, las altas expectativas que generaron en la población, no fueron resueltos. De manera que se constituye en un alto nivel pues de esperanza para el próximo año y un desafío precisamente para el gobierno, sobre todo en temas básicamente de inseguridad, nivel de endeudamiento, poco crecimiento de la economía, o sea, un desplome del crecimiento económico, temas que son propios incluso de las grandes obras de infraestructura y ese nivel de ofrecimiento que el gobierno no pudo cumplir se generan en las grandes expectativas, en el gran desafío que el gobierno ya tiene que darle respuesta para el próximo año. Pero es un año que fue de mucha incertidumbre. Hablamos, por ejemplo, de qué, por ejemplo, de incertidumbre en qué sentido. Vamos a ver. Dígame en concreto cuál. Economía, por ejemplo, lo social, lo político. Claro, por supuesto. Mire, la República Dominicana tiene un historial de los últimos 20 años de crecimiento sostenible económico entre un 5, un 6 y un 7%. Que la República Dominicana hoy está experimentando un crecimiento sobre la base de un 2.5% con una tendencia incluso el próximo año a bajar más, eso es preocupante. ¿Por qué ese 2% si antes era un 5 y 7? ¿Por qué? Eso se ha venido expresando porque por la poca políticas públicas tendente a generar un ambiente más propicio para el consumo, para el crecimiento económico, no se han suplido incluso... Me habla de la inversión pública, que es menos. O sea, el dinamismo de la economía está muy sujeto a una inversión pública en función, por ejemplo, de las obras de infraestructura, de construcción, eso se encadena. El bajo nivel... ¿Son menos? Son menos, obviamente. O sea, el famoso gasto de capital, como el famoso gasto del capital, que no se ha expresado de la forma correcta, pese a que se han iniciado una serie de obras, no se han terminado. El nivel de inflación, o sea, también ha recesado el consumo de las familias. Por ejemplo, el tema de una pérdida de empleo que se dio incluso desde cuando la pandemia, no se ha generado un crecimiento sostenible en función de que éstas se puedan recuperar. O sea, hay una serie de factores que obviamente tienen nexo con situaciones que son de carácter internacional, porque no deja de tener ese vínculo. Sin embargo, las políticas públicas del gobierno para enfrentar las situaciones que nos demanda, incluso geopolíticamente, el país, no han ido directamente a impactar en mantener un crecimiento sólido en la República Dominicana. Don Eddie, usted me dice eso y a mí aquí no nos ven, pero entonces mire, hay una paradoja, una contradicción. El Banco Central dice en su encuesta de trabajo que 1.7 la informalidad bajó en 1.7 y que aumentó la formalidad en el empleo. Y que usted vio que en una establecición estos días que hubo más de 120.000 empleos. Entonces, ¿eso es publicidad, número falso o qué? ¿Eso es la realidad? Sí. Mire, las cifras que obedecen al Banco Central, que nosotros siempre la hemos visto con mucho nivel de credibilidad, obviamente que cuando se habla de ese porcentaje, cuando usted lo lleva numéricamente, no tiene el impacto real que debería tener. Y cuando esa cifra nosotros incluso muchas veces queremos medir la economía en función de números fríos que se calculan en un laboratorio muy tecnológico, cuando usted se va, por ejemplo, a la población y dice, y le pregunta a la gente, usted se va a los mercados, ¿realmente se siente un crecimiento de la empleomanía?
No se siente. Se siente y habla de la inflación, es lo que se siente. O sea, hay un disgusto generalizado de que usted habla, por ejemplo, con los colmaderos y te dicen no estamos vendiendo. Y de hecho las informaciones al respecto van en esa dirección. O sea, yo siento que... O sea, que la gente de los barrios, la gente del pueblo, no siente que ese bienestar de crecimiento le cae, le topa, le roza. Por supuesto. Él pasa por encima. Por supuesto, no se siente y para mí esas son las verdaderas informaciones que uno tiene que ver. Día a día. En el día a día, lo que está ocurriendo, el hecho de que el gobierno puede proyectar y algo que tenemos que tener muy previsto. Lo que yo digo incluso de ese bajo crecimiento económico, cómo se ha desplomado la economía, no es solamente porque yo lo estoy diciendo que se siente, es que son los números oficiales, incluso del Banco Central y las proyecciones que están dando organismos internacionales que prevén ese desplome en el crecimiento económico. Y obviamente que nosotros desde el punto de vista social, tenemos que irnos a la población, tenemos que irnos a los mercados, a los carros públicos, en el metro, decirle a la gente, preguntarle a la gente, ¿tu situación económica y laboral ha mejorado? La respuesta contundente que viene, que incluso está peor. Entonces, frente a números que parecerían importantes, cuando usted los refleja con la propia realidad, no tienen el impacto. El impacto no es igual. No hay impacto. O sea, hay un desbalance. Un desbalance entre la realidad y lo que... Entre números positivos que cuando usted los lleva a los términos porcentual, tampoco son tan positivos. Pero cuando usted le pregunta a la gente, porque yo eso lo hago incluso con las encuestas, me pueden decir, mire, los números en función de esto son esa forma, el crecimiento fue este, el crecimiento fue aquel, creamos tanto empleo, eso yo tengo que salir a verificarlo. Porque no nos hemos acostumbrado, incluso en esta sociedad, que los números fríos, nosotros tenemos que salir a demostrar que es así. A comprobar. A comprobar. Por ejemplo, mire, ese nivel de insatisfacción que tiene la población en función de la cantidad de préstamos. O sea, la gente lo siente. La gente ve la información fría, pero cuando la gente va a los mercados y ve el nivel de inflación, eso entonces impacta de forma directa. Y eso es un indicativo para nosotros medir qué tan ciertas son las posiciones del gobierno y qué tan bien vamos. Y aquí se repite mucho la posición cuando se habla de crecimiento económico y dice, pero ¿en qué eso me ha impactado? Ahora, nosotros ese crecimiento económico en otros años hemos visto que tiene un impacto, por ejemplo, en la construcción, que tiene un impacto en la infraestructura y que tiene un impacto en la educación, que tiene un impacto en la salud. Pero no es lo que nosotros estamos viendo. Los servicios básicos de primera necesidad han decaído. Y entonces, pero que tampoco ese crecimiento económico que se podría proyectar no tiene un impacto directo en la persona. Y para ninguna persona, incluso es una forma de medirlo, le puede decir que creció la economía. Si en términos personales, eso siempre tendemos a medirlo así, no ha tenido una mejoría, se interpreta que no. Por eso incluso hay sociedades que más allá de las encuestas y los números fríos que pueden presentar los gobiernos, los grupos de estudiosos de universidades salen a los lugares públicos a ver cuál es la reacción. No hay mejor forma de uno determinar cómo va la economía que irse a un mercado público. Usted quiere saber incluso, y eso se ha comprobado, conocer la época de esplendor de una sociedad, se puede ir a los cementerios, porque por la fecha incluso de las bóvedas, dice, bueno, pero aquí hay unos mausoleos, hay unas bóvedas más, y hay otras que incluso están un poco más deterioradas. La escultura y las obras se demuestran que claro, de bienestar o no bienestar. En la historia ha sido así, las grandes civilizaciones incluso se miden por ese auge de monumentos, de construcciones. Toda la historia se construyó así desde que somos civilización. Y eso no deja de tener una importancia, incluso al día de hoy, que usted quiere saber cómo va la economía, más allá de los números, usted se va a un mercado y usted va a la señora comprando, pero hoy nosotros vemos la persona comprando contando el dinerito. Eso es un sinónimo de crisis económica. Una lista hecha para comprar. Una lista, la lista la tiene, pero está un poco resumido. Y por eso es que se habla de ese impacto negativo que tienen las políticas públicas del gobierno. Señores, gracias por participar en este espacio de hoy. Don Eddie de Gracia, politólogo, diplomático, experto en relaciones internacionales, nos honra con su presencia y estamos hablando con él de diferentes temas. Ya agotamos el término de economía. El país, ¿no? El país, economía. Vámonos ahora a hablar con nuestro invitado,
lo que es el desarrollo del país, que ha sido siempre un hándicap y que uno siempre habla de eso. La relevancia y la importancia que tiene el fortalecimiento del país de manera institucional. ¿Dónde cojeamos? ¿Dónde hemos avanzado? Don Eddie, díganos, ¿cómo, con la mala o con la buena? ¿Dónde cojeamos y dónde avanzamos? En el área institucional. ¿Qué? Por ejemplo. Bueno, mire, obviamente que nosotros teniendo una posición... ¿Dónde avanzamos, por ejemplo? Certera, nosotros entendemos que no todo ha sido mal. Nosotros hemos avanzado en los términos, por ejemplo, de la lucha anticorrupción. Es un elemento que hay que reconocerle al gobierno, que ha tenido un impacto positivo. La sociedad interpreta que se está haciendo un trabajo en esa dirección. Que hay una acción. Que hay una acción. Exacto. Que hay una acción, y eso hay que reconocerlo, más allá del cuestionamiento que podríamos tener, cuál es la finalidad de un expediente u otro, o el nivel de cómo se desarrolló incluso pues la reforma a la Constitución para legar algún elemento que le determine pues un nivel de imparcialidad o no a la Procuraduría General de la República. Nosotros entendemos que sí se ha avanzado en ese sentido. Yo entiendo también que pese a que los números, incluso en educación, todavía siguen manteniendo elementos negativos en los concursos de PISA, yo creo que nosotros también hemos venido desarrollándonos pues en esa dirección, que nosotros también tendríamos que trabajar. La sociedad se percibe ese nivel de inseguridad ciudadana que se viene expresando, las políticas públicas del gobierno no han tenido un impacto real. Yo entiendo también que hay que mejorar el tema precisamente de abaratar la canasta básica familiar, de que los alimentos le lleguen a un precio competitivo a las personas. El elemento, por ejemplo, de la salud, los hospitales lucen un tanto deteriorados, la crisis que se ha dado incluso con SENASA, que podría poner en juego el hecho de que 7 millones de dominicanos pues tienen su esperanza en ese sistema de salud. Entre otros temas, creo que también, por ejemplo, la policía tiene que seguir en esta rutina de transformación para colocarse en un nivel más institucional. Se introdujo el proyecto de reforma a la ley orgánica de la policía en este mes, pues va al Congreso. ¿Qué ley de ciertas cosas de esta? Yo leí, por ejemplo, que está estableciendo la prohibición de que policías estén al servicio de funcionarios, de empresarios, cosas así, y de políticos, de periodistas, cosas así, estableciendo eso. Eso leí como una parte que sacaron del proyecto. La policía, los partidos políticos y el Congreso, durante muchos años, usted como politólogo conoce que fue así, las encuestas marcaban como las instituciones de menos prestigio en este país. Policía, partido político, Congreso. ¿Servirá la propuesta del gobierno para la reforma policial, para cambiar, dado por porque ahí está Muquén Sanbén, estaba ahí, está el señor de la Finus, está también participando en eso ahí. O sea, que a uno como que le merece cierto respeto por su trayectoria personal y institucional, académica y hasta política. Gente que uno entiende que sí, que tiene cierto nivel de credibilidad en la sociedad y que no se van a aventurar para hacer esto. Entonces uno dice, bueno, ¿esta reforma puede ayudar en algo? Más que el uniforme de gris a submarino. Yo entiendo que sí, y no es porque sea la mejor propuesta, es porque lo que teníamos o lo que tenemos prácticamente no tiene ningún impacto, y cualquier reforma que se implemente en la policía tendrá un impacto positivo. De hecho, cuando usted señala el poco nivel de credibilidad, eso me recuerda, por ejemplo, estudios que se han hecho en sociedades como la chilena, que siempre en los últimos años la institución con mayor nivel de credibilidad y de respeto que surge son los carabineros de Chile, lo que es la policía chilena. A ese punto nosotros tendríamos... De mayor respeto. De mayor respeto y credibilidad en Chile. ¿Y aquí? Y aquí no. Aquí, de hecho, nosotros somos lo contrario. Mientras en los demás países a la policía se le tiene un respeto y confianza, sí, muchos ciudadanos ni siquiera prefieren pararse cuando lo llama la policía, porque hay un nivel de desconfianza. Eso en la República Dominicana hay que lograrlo con una transformación. Obviamente que esta transformación de la policía no obedece solamente a un cambio de color, a un cambio de uniforme, es un cambio de mentalidad,
tanto del agente policial como de una sociedad que tiene que aprender a convivir con alguien que lo tiene que ver como su protector, como su amigo y que tiene que tener una incidencia directa. Y eso obviamente se construye en el tiempo a nivel de lo que es, pues, generar un agente policial desde el principio con un nivel de formación, no estructurar personas que lleguen de la nada inmediatamente, pues o tienen una posición en la policía, o que en cada uno de los escándalos siempre se señale que había un elemento de la policía involucrado. Con el tiempo nosotros podríamos lograrlo, pero obviamente que se tienen que desarrollar estos niveles profundos de transformación y que tienen que ir encaminados a la institucionalidad. Los partidos políticos, el voto joven, decisivo en esta elección del 2028, aunque estamos en el 26, bueno, ya vamos al 26. Los partidos políticos, el voto de la juventud, el rol de los partidos se han cambiado, se han transformado, siguen siendo los partidos de antes. Ese tema viene ahora cuando nos vayamos a esta primera pausa de este día de hoy, con esta importante entrevista con nuestro distinguido invitado, don Eddie Gracia. Quédense ahí, vamos a seguir orientándonos con este experto politólogo. Esta Navidad celebramos juntos los logros que unen familias, los sueños que se hicieron realidad y los nuevos comienzos que nos inspiran a seguir creciendo, porque cada certificado, cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la dedicación y la formación que transforma vidas. En Infotep, cada logro es motivo para celebrar juntos, fortalecer la unión familiar y mirar hacia un futuro lleno de oportunidades. Infotep les desea una feliz Navidad y un próspero 2026. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa. En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril, prevención, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof.
Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por participar en este espacio de este sábado. Panorama actual. Don Eddie de Gracia con nosotros, un politólogo, experto en relaciones internacionales, conocedor del mundo, que nos orienta hoy. Don Eddie, usted dirá que está lejos, pero está cerca, porque la cosa pasa muy rápido. Los partidos políticos, proyecciones para el 26-28, sus atascos, dónde avanzan, dónde retroceden, y sobre todo, el voto de una juventud que espera ansiosa votar el 28, su primer voto o segundo voto, pero lo van a hacer. ¿Qué usted encuentra que puede pasar? A tiempo, ¿no? Pero más o menos una idea suya, ¿no? Pero por supuesto que el desafío que tienen los partidos y que ya viene en estos últimos 2 años, que son precedentes a la campaña electoral, son previamente de preparación, de generar ese ambiente propicio para fortalecerse y participar en ese venidero proceso. El desafío de la juventud siempre lo tienen todos los partidos, porque se constituye en uno de los votos más críticos, pero necesario en función de la cantidad de votantes que nosotros tenemos. El voto de la juventud y el voto de la mujer prácticamente decide en la República Dominicana. Entonces eso hace también cambiar un tanto el panorama interno de los partidos políticos, el hecho de tener que llevar en la boleta personas que se identifiquen con la juventud. Y obviamente que con todo esto también, esos últimos 2 años precedente a la campaña electoral, vamos a ver nosotros pues a los partidos políticos con un tanto más de dinamismo, porque buscan incluso sacar fuerza para poder incluso los partidos pequeños generar grandes alianzas con los partidos más grandes. Es una forma de poderse exhibir, y obviamente que esa estrategia de querer conquistar el voto femenino, el voto de la juventud, el voto mayoritario. Tienen los partidos, una ventaja, diría yo así, por el tiempo, ¿no? La juventud vaya a votar por ideología, por figura o por propuestas concretas sobre hechos nacionales. ¿Qué tú me dices de eso? O sea, ¿qué tú me planteas a mí para que yo me motive a votar por ti? ¿O qué factor incide, por ejemplo, en un joven que nunca ha votado? Nunca ha votado. Primera vez que va a votar. Va a votar. Bueno, tiene 18 años, ya va a votar. Descartamos la ideología, ¿verdad? Pues eso no, imagínense, eso es, ya la gente no, aquí no vota por ideología, lamentablemente, pero es así. ¿Qué motiva a un joven a dar un voto por un partido o un candidato? Mire, por supuesto que el comportamiento electoral en las sociedades tiende a ir cambiando en función de la época y lo que se está discutiendo. En una época el elemento ideológico era el que tenía la capacidad de poder generar ese voto fuerte en cada uno, incluso sobre todo en los jóvenes, porque eran los que más se inclinaban a estos procesos revolucionarios. Entonces las ideologías sí tuvieron un impacto. Hoy la utopía. Bueno, yo no digo que serían tanto la utopía, yo sigo creyendo todavía que hay ideas que mueven a los hombres. Hay distopía. Bueno, pero se mantienen, esas ideas están ahí, y ojalá también vuelvan de nuevo a un ciclo donde esas ideas pues puedan prevalecer en la intención del voto. Ojalá. Ahora, ¿qué determina hoy mucho el voto, sobre todo en este caso el de la juventud?
un candidato, un partido político que su programa de gobierno esté vinculado con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la educación, con la recreación y sobre todo un elemento que a veces tienden a olvidar los partidos, con el tema medioambiental. ¿Influye la edad? La edad del candidato, Sí. creo que no, porque se ha demostrado incluso en otros países de candidatos que pese a su edad avanzada son líderes entre los jóvenes. Bernie Sanders, por ejemplo, en los Estados Unidos, el senador de Vermont, es un líder entre la juventud. El Lo de la vimos con izquierda del Partido Demócrata. Sí, lo vimos con Pepe Mujica, que se caracterizaba por ser un líder también entre la juventud, de manera Usted que... me habla de países con formación política, cultural, educativa amplia. Uruguay, avanzadísimo, Estados Unidos Claro. avanzadísimo. Pero este país nuestro, Lo que pasa es que- con tantos avatares y, Pero se da. y tanta desconfianza y tantas frustraciones, Porque pasa, lo que y ocurre... un pasado reciente tan cerca. Sí, lo que ocurre es... Yo sé por dónde va, ¿eh? Yo Sí. sé por dónde No, va. mire lo que ocurre, que nosotros tendemos a medir el voto juvenil poniéndole a otro joven. Y el discurso juvenil es quien posee ese discurso. Por ejemplo, si usted ve un candidato que tiene cierta edad, pero su discurso está dirigido a los elementos que esa juventud está llamando, eso es lo que identifica que se conecte con la juventud. Porque podríamos incluso encontrar un joven, y no estoy señalando ningún nombre, un joven en particular, que su discurso es más rescatado, es más conservador y no se asemeja a lo que buscan los jóvenes. Y la muestra, incluso nosotros lo hemos visto en muchos países, de jóvenes que no han conquistado el voto de los jóvenes, de mujeres que no han conquistado el voto de la mujer. Sí, correcto, es O correcto. sea, eso ese es fenómeno correcto. es un tanto Y es complejo correcto. y por eso incluso se ha estudiado que líderes políticos, pese a su avanzada edad, su discurso es de vanguardia y se identifican con lo que quieren los jóvenes y los jóvenes terminan votando por ellos. Si le ponemos un porcentaje al voto joven ahora mismo en el 28, ¿verdad? 28. ¿Cuál le pone? ¿Usted le pone un 15, un 20, un 30 a la juventud? Mire, el número hay que verlo en función del crecimiento del padrón, en función de, se llama voto joven, aquellos que van entre los 18 a los 35 años. Los porque- datos que usted maneja, usted como politólogo a la FEA, usted maneja datos, estadística, ¿no? Al día de hoy, ¿qué porcentaje usted tiene en su estudio? No, ¿Qué ha hecho? el porcentaje no lo voy a dar porque obviamente que ese padrón sigue creciendo y en función de lo que fue el padrón electoral de las elecciones El anterior, pasadas, por ejemplo, el anterior. Dígame el anterior. el anteriormente, el dato no lo preciso, pero obviamente sí lo que se ha identificado. Pasa de un 20, pasar de sí, un por 20%. supuesto, que se trata de un voto positivo y que tiende a tener una importancia porque podría inclinar un proceso. Y no me quiero adentrar quizá en datos específicos porque es un padrón que se va moviendo en función de la edad, que es lo que determina el voto joven. Ahora, lo que sí nosotros tenemos en cuenta, los partidos políticos, a la hora de estructurar programas de campaña, es que tanto el voto de la juventud como el voto de la mujer, y esto con el voto de la juventud porque hay hombres y mujeres, porque es un voto que está compuesto, tiene una incidencia determinante. Y lo que nosotros siempre preveemos, más allá de un número frío, es que son los que determinan las elecciones en cada uno de los procesos. Exacto. Don Eddie, hablando ya, pasamos lo económico, institucional y los partidos políticos, visto así a vuelo de pájaro, por ahí se vio. Usted como conocedor de la realidad internacional, politólogo, diplomático, el lío de Venezuela con Estados Unidos, viceversa. Trump cerca le puso el transatlántico más poderoso que tiene él, el más grande, el Gerald Ford, en el Caribe, cerca de Venezuela. ¿Eso es un ensayo? ¿Es un allante? ¿Es presión o es la realidad? Mire, ¿Hasta dónde conduce eso? Díganos, bueno, ¿qué persigue finalmente? esa es precisamente la gran incertidumbre que tiene la región frente. ¿Por qué no define nada? No se ha definido nada, ni siquiera el propósito, por lo menos oficialmente es bélico. Incluso han excusado la presencia de un dispositivo militar a un nivel nunca antes visto después de la guerra, después de la crisis de los misiles en la región, y obviamente después que nosotros tuvimos conflicto en Centroamérica, lo que ocurrió en Panamá cuando Noriega, nosotros no habíamos visto una presencia tan extraordinaria como la que estamos viendo. Ahora bien,
Sí, la política exterior de Donald Trump se ha identificado por darle cierto realce o de importancia a la región. En este caso, incluso lo vimos cuando días atrás formuló una serie de visiones respecto a lo que es la posición de los Estados Unidos en América Latina, porque continuamente nosotros veíamos a un Estados Unidos más enfocado y dándole prioridad a otras regiones del mundo y no necesariamente a América Latina. Obviamente esto también se unifica con la presencia de China, con la presencia también de Rusia, en el caso con Venezuela y de Irán, de prestarle ese nivel de atención. Yo no me adelantaría a mandar una visión de qué es lo que va a ocurrir. Ahora sí podría decir algo que es concreto. El alto nivel de presencia que hoy expresa los Estados Unidos y los compromisos que ha formulado con los países del área identifican que no se retirarían sin un proyecto debidamente materializado, porque de lo contrario lo que se percibiría es un fracaso de los Estados Unidos por ese nivel de actividad que tiene en los mares del Caribe. ¿Qué tan cierto la propuesta que se ha dicho, que no es que se afirma o no se afirma, que Maduro va a negociar su salida del poder y a mantener el exilio, si a Nicaragua, a Cuba o a un país árabe aliado de él, amigo de él, y que sería una salida negociada y política de Venezuela? No, lo que pasa en Venezuela mismo, la crisis. Porque, como usted dice, resulta un tanto jodido que tú te cerques prácticamente de un país y te vayas. Usted recalva un final, una cosa u otra. Mire, yo creo que los Estados Unidos le están jugando precisamente a una salida a ese nivel. El conflicto bélico... ¿O el amagar y nodal? No amagar y nodal. Yo creo que la contundente respuesta que ha dado Estados Unidos con la presencia de esos destructores, de esos portaaviones, de la cantidad de marines que hay posicionado, indican que no es un amagar. Ahora bien, el costo que tiene un conflicto bélico lo tiene para Venezuela y lo tiene para los Estados Unidos, sobre todo en víctimas que podrían surgir. Y en este caso siempre el principal elemento que los mueve es hacer una serie de presiones. En este caso Estados Unidos se ha cuidado de generarle un vínculo con el tema terrorista, con el tema del narcotráfico, y no hablar de un elemento de ataque, de guerra, porque eso tiene otra connotación incluso en la legislación estadounidense. Por eso ellos no hablan en esos términos. Pero obviamente que lo que se tiene que tener previsto es que podría ocurrir cualquier situación en función al interés que hoy tienen los Estados Unidos y que no se retirarían sin algo debidamente concretizado. En cualquiera de las dos vertientes, sea amagar, se fue y dio la crisis, ¿cómo quedaríamos nosotros los dominicanos que tenemos base, para juntos militares en dos aeropuertos en este país? Mire, yo creo que la República Dominicana debe de seguir manteniendo el mismo comportamiento histórico que nos determinan incluso los principios de autodeterminación de los pueblos y un nivel de imparcialidad. Ojo con esto, eso no significa que ante una situación en la región, la República Dominicana, sobre todo que está vinculado con el tema del narcotráfico, la República Dominicana debe de tornarse cooperativa con ese intercambio y ese nivel de cooperación que nosotros también tenemos con los demás pueblos en la zona, en la región, pero sobre todo con Estados Unidos, que se constituye en nuestro principal aliado comercial y donde la mayoría de los dominicanos que están en el exterior residen en los Estados Unidos. De manera que mantener esos principios de autodeterminación, de soberanía, obviamente que se tienen que expresar, pero sin que esto perjudique ese nivel de colaboración y cooperación de la República Dominicana frente a conflictos regionales y que son ya elementos de la geopolítica que nosotros tenemos que enfrentarlo, porque el hecho simple de nosotros estar ahí ya se hace parte de nuestra. Don Eddie maneja bien estos temas, sí señor, y tiene una guía establecida, ¿no? En su mentalidad, yo me doy cuenta, pues ya lo hemos escuchado, maneja bien los temas y no cae en gancho. No cae en gancho. Señores, muchísimas gracias. Don Eddie, qué placer tenerlo aquí de nuevo. Sabe que este programa es suyo. Usted nada más tiene que decirnos, venir para acá. Porque fíjese una cosa, a nosotros nos gusta tener gente como usted que tiene ese nivel, esa calidad, que nos arrojan luz
Entonces uno aprende. Y bueno, todos aprendemos. Cuando gente como usted se dedica a la investigación, al estudio, y tienen la habilidad de venir a estos espacios para exponernos todas las cosas que han aprendido y siguen aprendiendo. Mire, sigue aprendiendo. No, muchas gracias. Y lo que me siento es muy bien, muy agradecido de estar en su programa, que tiene ese contenido también de generar estos niveles de debate tan importantes para la sociedad, y que por supuesto estoy siempre para servirle a usted y a su público. Y muy bueno, gracias, muchísimas gracias. Señores, hoy con esta entrevista pues cerramos este programa de hoy, interesante programa con don Eddie de Gracia, que nos habló de temas increíbles, temas importantísimos sobre la realidad nacional e internacional. Gracias por participar, y ya ustedes saben, esto es un compromiso. El sábado que viene pues seguimos en esto. ¡Feliz Navidad! Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos.